Muy queridos peregrinos, peregrinas, eso, podemos tomar asiento. El pasto está lindo, así que también el que quiera puede sentarse tranquilo. No voy a ser muy largo. Esto no es un anuncio de la extensión de lo que quisiera compartir con ustedes, pero pongámonos cómodos. Recién decíamos, aquí estamos, Señor, aleluya, aleluya, es cierto, aquí estamos. El señor Villoro, vicario general, el párroco, reverendo padre Daniel Daruso. Están las autoridades, el señor intendente, el señor comisario. Como tenemos que honrar a las autoridades, es muy importante honrarlas, no por las personas que las detentan, sino por la función importante que cumplen. No quisiera dejar de lado a nadie. Me dijeron que por ahí también estaba el señor intendente de Corrientes, Fabián Ríos. Bueno, los saludo a todos. Si me olvido de alguno, me avisan, Aquí estamos también todos los peregrinos que vinimos, bueno, algunos caminando, los más jóvenes vinimos caminando, claro. Por eso la misa se atrasó, porque pusieron un horario más temprano que otros años. Siempre era a las 11, porque los peregrinos que caminamos un poco más lento llegamos 10:30. Pero venían peregrinos, la mayoría jóvenes, la mayoría jóvenes, la gran mayoría. Pero también algunos que ya tenemos algunos años, y me encontré con una señora que iba con la hija. La señora tenía 10 años más que yo, 10 años más que yo, es decir, 70 largos. Y estaba cerquita, vino caminando. Bueno, todos vinimos acá, fíjense, tan diversos, empezando por las caras. Cada uno tiene la suya, diversa de la otra. Culturas, funciones, procedencia social, modos de pensar, opciones políticas. Vieron, es una diversidad realmente enorme la que nos reúne aquí. Sin embargo, estamos todos alrededor de esta mesa, de la mesa de Jesús. San Cayetano, que lo siguió de cerca, los acompaña. Qué importante que es la fe, ¿vieron? La fe nos hace pueblo, nos hace hermanos, nos hace hijos, nos hace juntos peregrinos al Padre. Por eso aquí estamos trabajadores, empresarios, sindicalistas, no como grupos que tienen por función exclusiva defender sus derechos. Eso también, claro. Pero en primer lugar, establecer puentes. Solamente si establecemos puentes vamos a descubrir cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, naturalmente. Pero estamos aquí fundamentalmente para dar gracias. Gracias a Dios por la fe, y gracias a Dios porque no nos abandona en este camino peregrino. Esta peregrinación de los trabajadores empezó llamándose marcha, hace 32 años atrás, la marcha de los trabajadores, ¿no? Y luego se familiarizó, me parece que fue un paso adelante, se familiarizó con el título de peregrinación, porque nos abarca a todos, ¿no? Es una verdadera gracia esta peregrinación para nosotros, ante todo para los trabajadores, porque son ellos los primeros convocados a realizar esta peregrinación. Sin embargo, el trabajo está estrechamente vinculado al empresario, que también tiene que ser un trabajador, al sindicalista, quien debe ser un ejemplo de hombre que trabaja en bien de aquellos a quienes representa, el desempleado que padece la falta de trabajo. Y en definitiva, todo esto, toda esta peregrinación impacta fuertemente en la familia pequeña que constituimos en el hogar y en la familia grande que vivimos en el barrio, en la capital, en la ciudad, en la provincia, en el país. Por lo siguiente, impacta en toda la comunidad.
De esta manera, la peregrinación de los trabajadores convoca a la familia y a la comunidad toda. Pero para colocarnos en el foco de luz que nos ayude a ver mejor, dejemos que la palabra de Dios nos ilumine. Hoy celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Las 3 lecturas que escuchamos orientan nuestra mirada, queridos hermanos y hermanas, dirigen nuestra mirada hacia Jesús. En la primera lectura, de unos 2 siglos antes de Cristo, comparte el profeta Daniel una visión en la que, recuerdo textualmente, en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, a él se le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Luego, en la segunda lectura, ya después de la venida de Jesús, oímos el testimonio del apóstol Pedro. No les hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo basados en fábulas ingeniosamente inventadas, sino como testigos oculares de su grandeza. Nosotros oímos esta voz que venía del cielo mientras estábamos en la montaña Santa. Nosotros creemos por el testimonio de los discípulos y por el testimonio de otros a lo largo de la historia. Por eso nosotros estamos llamados también a dar testimonio de lo que hemos visto y creído. A continuación, en el Evangelio, que hace referencia a ese acontecimiento que experimentaron los 3 discípulos a los que Jesús invitó para que lo acompañaran al monte donde se transfiguró ante ellos. Tal fue la felicidad de estos hombres que querían quedarse allí con él para siempre. Sin embargo, esa experiencia no debía aislarlos de la vida cotidiana con sus inevitables fatigas y responsabilidades, sino más bien ese acontecimiento debía servirles de aliento, sabiendo que de la mano de Jesús y siguiendo sus pasos, llegarían aún en medio de muchas dificultades a la meta que anhela alcanzar el peregrino. ¿Cuál es esa meta? Dios como el lugar, con mayúscula, como el lugar del encuentro, de la alegría y de la paz. La voz del cielo nos orienta hacia Jesús. Este es mi Hijo querido, escuche. Para encauzar bien y en la dirección correcta todas las expresiones de nuestra vida social, incluido el trabajo como responsabilidad tanto de trabajadores como de sindicalistas y empresarios, no podemos prescindir de Dios. Si lo desalojáramos de la vida, si lo desalojáramos de la vida pública y lo arrinconáramos a la vida privada de los individuos, nos veríamos despojados de una luz indispensable para comprender la dignidad de toda persona, el verdadero valor del trabajo y la finalidad humanizadora que debe tener el capital, es decir, el producto del trabajo. En una entrevista, el Papa Francisco dijo que los lugares de trabajo y de los trabajadores son importantes como lugares, vuelvo sobre la frase, los lugares del trabajo y de los trabajadores son también lugares del pueblo de Dios. El diálogo en los lugares de trabajo no es menos importante, fíjense, el diálogo en el trabajo, en los lugares de trabajo, no es menos importante que el diálogo que hacemos en las parroquias o en los solemnes centros de convenciones, porque los lugares de la iglesia son lugares de la vida y por lo tanto también las plazas y las fábricas son lugares de la iglesia. Como peregrinos trabajadores, que en cierto sentido somos todos, como decíamos,
porque nadie puede excluirse de prestar algún servicio a la comunidad, aun aquellos que a los ojos del mundo son considerados material descartable, como pueden ser para la sociedad consumista, o pueden ser los ancianos, los pobres, los disminuidos. También ellos poseen un capital, entre comillas, un capital humano para brindar en el camino hacia la madurez del amor y de la fraternidad al que todos estamos llamados. Ahora miremos a nuestro santo, San Cayetano, y preguntémonos qué tiene para decirnos en esta fiesta de la fe y del trabajo, el santo de la paz, del pan y del trabajo. En todos nosotros está la convicción de que el santo del pan y del trabajo es un poderoso intercesor, que nos ayuda a dar gracias a Dios por el trabajo en primer lugar, y a la vez nos inspira una gran confianza porque recurrimos a Él para que nos ayude a conseguir trabajo y poder llevar el pan a la mesa. Es muy importante que seamos agradecidos a Dios por medio de nuestro patrón, y también humildes para suplicar que Él interceda por nosotros. Sin embargo, eso no es suficiente. No es suficiente con que agradezcamos y supliquemos. Ya es mucho, pero no es todo. A todo ello debemos añadir el ejemplo de su vida santa. Mirar el ejemplo de la vida santa de este hombre, que tiene como finalidad movernos interiormente para que vivamos mejor nuestro compromiso cristiano, es decir, para ser más santos, más misericordiosos y más generosos todos, trabajadores, empresarios, sindicalistas, especialmente el momento que nos toca atravesar. San Cayetano, que era de una familia noble y de buena posición económica, se especializó, era un hombre muy inteligente, muy preparado, se especializó en ambos derechos, el civil y el eclesiástico, dedicándose a ese trabajo por varios años. Pero luego dedicó la mayor parte de su vida a ayudar y servir personalmente a pobres y enfermos, con una entrega heroica hacia aquellos pacientes de las enfermedades más repugnantes. Por eso él solía decir, y esto es importante, él solía decir, lo dice él, lo dice el santo, lo dice para nosotros hoy, en el oratorio, es decir, en la capilla, aún en la capilla familiar, en esos altares que tenemos en nuestras casas, en el oratorio rendimos a Dios el homenaje de la adoración, como lo hicimos a lo largo del camino en las capillas, en estos lugares de adoración al Santísimo. En el oratorio le rendimos a Dios el homenaje de la adoración. En el hospital lo encontramos personalmente. Pero en el hospital, allí, en ese lugar, podemos poner también en el trabajo, en la familia, en la calle, en el pobre, en el que no cuenta nada. No es extraño, pues, que su inteligencia y su sensibilidad, hablando del santo, hacia el prójimo necesitado, le hayan despertado la idea de promover los montes de piedad alrededor del siglo XVI. ¿Qué eran los montes de piedad? Servían para liberar de la miseria a los pobres y marginados. Era una iniciativa que consistía en ser una especie de crédito sin intereses. Un crédito sin intereses que protegía a la gente más pobre de los usureros, que los hubo siempre y los sigue habiendo, también en nuestra ciudad, aprovechándose siempre de los más desprotegidos. Para ir concluyendo, cuando un hombre centra adecuadamente su vida en Dios, inmediatamente ve la necesidad que hay alrededor de él. Lo repito, cuando uno tiene centrada bien su vida en Dios, inmediatamente ve la necesidad
que hay alrededor de él y se pone a trabajar para aliviar el sufrimiento de los más débiles y abandonados. Esa centralidad en Dios que se nos revela en San Cayetano la podemos leer también, que lo recordamos en alguna otra oportunidad, ¿no? Lo podemos leer en un breve trozo que le escribe a su amiga Elizabeth Porto y le dice esto: ten por cierto que nosotros somos peregrinos y viajeros en este mundo. Nuestra patria es el cielo. El que se engríe, es decir, el soberbio, el orgulloso, el que se engríe se desvía del camino y corre hacia la muerte. Mientras vivimos en este mundo, debemos ganarnos la vida eterna, cosa que no podemos hacer por nosotros solos, ya que la perdimos por el pecado, pero Jesucristo nos la recuperó. Él es el que nos convoca acá. Por eso debemos darle gracias siempre, amarlo, obedecerlo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Obedecerlo y hacer todo lo posible que esté de nuestra parte para estar siempre unidos a Él. En esta nueva edición de la Peregrinación de los Trabajadores, número 32, con San Cayetano peregrino entre nosotros, renovemos nuestra fe en Jesús y nuestro compromiso misionero, disponiéndonos a ayudar al que lo necesita, colaborando en las acciones que tienden a aliviar a los más pobres, a los niños y a los ancianos. Agradecidos a Dios, pongamos en el altar los dones que son frutos de la tierra y del trabajo del hombre, que expresan a la vez los gozos y las fatigas de cada día, sin perder de vista jamás que nuestra peregrinación terrestre culmina en el cielo y que ya se anticipa en la tierra cuando nos tomamos de la mano y juntos cuidamos de que a nadie le falte lo necesario para una vida digna. Que así sea.